solicitud. Vamos a esperar que nos la confirmen. Listo, estamos confirmados. Entonces, voy entonces a proceder a grabar, a incluir mi sonido y la imagen. Carlos, ahí debe de estar entonces imagen de mi computador. Esto, vamos para allá. ¿Me lo confirmas, Carlos, verdad? ¿Está todo bien? Sí, profesor. Ok, vamos para allá entonces. Del puntero láser. Bien, muchachos, la clase del día de hoy es corta. Tengo una reunión a la segunda hora, así que vamos a aprovechar para dar la primera hora de clase. ¿Qué les iba a decir? Bueno, ya salieron los exámenes semestrales. Nosotros todavía tenemos la otra semana de trabajo y entonces posterior a la siguiente, ahí entonces el día 15 de julio tenemos el segundo parcial, el tercer parcial, y entonces el semestre termina 15 y 6, sábado 17. Quiere decir que domingo 18, el 19 de julio, 19 de julio es el semestral de nosotros. Uno ITEC, creo que lo tiene a las 9:50, si mal no recuerdo. Sí, 9:50 a 11:50 va el examen semestral de ustedes. No sé si ya sabían que los exámenes semestrales ya salieron ya. A mí por lo menos me llegó el correo en el día de ayer. Así que ya después lo voy anunciando. Entonces el primer día de clases, el primer día de exámenes semestrales corresponde entonces el de nosotros, que sería el lunes 19, 9:50 a 11:50 de la mañana. ¿Ok? Entonces vamos para allá, muchachos. Entonces ya estamos en nuestras últimas clases. Bien, hoy quiero llegar a la ecuación de onda de campos eléctricos y campos magnéticos. Para eso vamos a hacer las siguientes consideraciones. Vamos a escribir las ecuaciones de Maxwell, que ya las tenemos para campos variables en el tiempo. Vamos a escribirla en el vacío y vamos a escribirla en una región libre de fuentes, tanto de cargas estáticas cuanto de corriente eléctrica. ¿Okay? O sea que el ρ de B, densidad de corriente, densidad de carga y densidad de corriente, la J, son cero. ¿Ok? Entonces queremos ver la ecuación de propagación de los campos de E y de B para ese caso. Entonces, tomando en consideración que ρ de B sería 0 y que la J sería 0, las ecuaciones de Maxwell para campos variables en el tiempo me quedan de esta forma. ¿Ok? Me quedan de esta forma aquí. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tomar la ley de Faraday, que está aquí, el rotacional en ambos lados. Entonces, tomamos el rotacional aquí y tomamos el rotacional. Entonces, acá podemos escribirlo de esta forma aquí. Obsérvate que si yo lo reescribo de esta manera aquí, colocamos el nabla, lo colocamos, ¿no? Aquí en esta forma, lo hago precisamente para poder reemplazar aquí la ley de Ampere, que me queda rotacional de H. Entonces, comienzo de la ley de Faraday, tomo rotacional en ambos lados, acomodo todo de manera tal de que yo pueda ahora meter la ley de Ampere aquí. Ahí está. ¿No? Metemos la ley, entonces, la ley de Ampere aquí. Entonces, obsérvate que al final del día aquí me va a quedar una derivada de segundo orden en el tiempo para el campo eléctrico. ¿Ok? Obsérvate, ¿no? Entonces, veamos ahora lo siguiente. Vamos a volver a usar nuestra favorita identidad vectorial que la venimos usando desde hace mucho tiempo. Ok, ahí está. Y entonces regreso para poder reescribir aquí entonces esta expresión que está aquí e igualarla a esta expresión que nos quedó acá. Menos mu sub 0 por E sub 0, segunda derivada en el tiempo del campo eléctrico. Entonces vamos para allá. Ahí está. Entonces, esa divergencia de ese campo eléctrico, como la región es libre de cargas fuentes estáticas, entonces esa ρ de B es 0, esta expresión, esta parte aquí, este término aquí se nos hace 0, y me queda finalmente
el laplaciano del campo eléctrico menos mu sub 0, segunda derivada en el tiempo del campo eléctrico. Entonces ahora vemos lo siguiente. O sea, si tú tomas el valor de mu sub 0, el valor de E sub 0, sacas raíz cuadrada de eso, inverso de eso, eso te da 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que es la rapidez de la luz en el vacío. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista teórico, ¿no? Se encuentra el valor de la velocidad de la luz en el vacío. No fue ni siquiera necesario hacer una medida experimental de la velocidad de la luz, porque se encontró de manera teórica y nos permite reescribir entonces esta expresión aquí que acabamos de encontrar, que es una ecuación de onda, de la siguiente manera. Y esta es la ecuación de onda del campo eléctrico para su propagación en el vacío y sin fuentes. La ecuación de onda del campo eléctrico. Es una ecuación muy importante que dice cómo es que el campo eléctrico se propaga en el vacío. ¿Ok? Entonces podemos describir y saber a un determinado tiempo cuál es el campo eléctrico. ¿Ok? Entonces ahí está. Nuevamente. Y este fue un valor muy interesante obtenido desde el punto de vista teórico sin realizar medidas experimentales. ¿Ok? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, alguien tiene alguna duda, alguna observación o alguna contribución. Entonces vamos a ver lo siguiente entonces. Para un mismo medio, ¿ok? La velocidad de propagación de la onda se mantiene constante. Esto hasta que suena lógico, ¿no? Estoy en un mismo medio, la velocidad de propagación de la onda se mantiene constante desde que yo me mantenga en ese medio. Eso es algo inherente, ¿no? Ahora entonces, algo que también es inherente en el caso ahora, considerando ahora, por ejemplo, el espectro electromagnético. En el vacío, ¿ok? En el vacío, y solo en el vacío, la velocidad de la onda es siempre la misma, independientemente de, ¿cómo te puedo decir?, del color, ¿ok? Vamos a considerar el espectro electromagnético, ¿no? Cada color tiene una frecuencia y tiene una longitud de onda. Entonces, recuérdate que hay una expresión por ahí que dice algo así como lambda, la longitud de onda es igual a la velocidad por la frecuencia, ¿ok? Entonces, y el espectro electromagnético está compuesto de varios colores y entonces cada color va a tener una frecuencia específica y consecuentemente una longitud de onda. Pero para todos los colores en el vacío, entonces la velocidad de propagación es siempre la misma. ¿Okay? Eso es lo que dice ahí. Sin embargo, la velocidad de la onda es la misma para cada color, siempre que se mueva en el vacío. Eso es en el vacío. Ya tratándose de otros medios distintos al vacío, cada color tiene su propia, tendría su propia velocidad. ¿Ok? Entonces, en el vacío, el parámetro de ajuste, hay un ajuste, ¿no? O sea, la velocidad es la misma, diciendo, vuelvo, reitero, cada color tiene su frecuencia y tiene consecuentemente su longitud de onda, pero la velocidad es siempre la misma. Entonces, hay un parámetro entonces que se ajusta, ¿no? Que es la frecuencia, ¿no? Como la velocidad es siempre la misma, la frecuencia entonces es un parámetro que siempre se ajusta de manera tal de hacer entonces que la longitud de onda sea entonces constante, ¿no? Digo que la velocidad sea siempre la misma, ¿okay? Para cada color. Pero esto sucede, reitero, en el vacío, en otros medios, ya cada color tendría su propia velocidad. Bien, nosotros llegamos a esta ecuación de onda de propagación a partir de la ley, trabajando a partir de la ley de Faraday. Vamos a ver para allá.
a partir de la ley de Faraday. Tomamos el rotacional, reemplazamos por la ley de Ampere. ¿Ok? Ahora vamos y llegamos a la ecuación de onda. Ahora vamos a hacer algo muy parecido. Vamos a partir de la ley de Ampere, luego reemplazamos la ley de Faraday y entonces debemos de llegar a la ecuación de onda de propagación, ahora no del campo eléctrico, sino del campo magnético en el vacío. ¿Ok? Vamos para allá. Tomamos de la ley de Ampere rotacional en ambos lados. Ok. Aquí está la ley de Ampere, rotacional el lado derecho. Rearreglamos los términos y nos queda rotacional de E. Hacemos ese arreglo de términos para poder entonces reemplazar ahora la ley de Faraday aquí. Y ahí está reemplazando con la ley de Faraday. Ok. Finalmente, entonces, vuelvo a tener una derivada en el tiempo segundo orden, pero ahora del campo magnético. Antes era del campo eléctrico, ahora del campo magnético. Obsérvate, nuevamente puedo usar aquella identidad vectorial, el lado izquierdo, usando la identidad vectorial. Me queda aquí. Aquí tengo el laplaciano, aquí va a tener el laplaciano y tengo este término acá. Y la diferencia de H pues es 0. Es la ecuación de Maxwell, de ley de Gauss para campo magnetostático. Y me quedo entonces con una expresión muy parecida a la anterior. Muy parecida a la anterior, extremadamente parecida, solo que ahora para campo magnético. Y esa es entonces, no olvidemos que mu sub 0 sobre E sub 0 lo podemos reemplazar sobre 1 sobre C al cuadrado. La rapidez de la luz en el vacío. ¿Ok? Y entonces ahora nos queda la ecuación de onda del campo magnético para su propagación en el vacío. ¿Ok? En el caso en el que ρ de B y J sea igual a 0. Y ahí está entonces, muchachos. Ahí están las dos ecuaciones de propagación de campo eléctrico y campo magnético, o la llamada ecuación de ondas electromagnéticas para su propagación en el vacío. Sí, ahí está escrito de manera vectorial. Si lo quieres ver en forma cartesiana, entonces ambas ecuaciones tienen equivalente a 3 ecuaciones escalares de onda, ¿verdad? Tienes una en X, una en Y y una en Z, tanto para el campo eléctrico cuanto para el campo magnético. ¿Okay? Pero esas son las ecuaciones de propagación de la onda electromagnética. Entonces, esto es muy interesante porque ustedes siempre han visto por allí, inclusive yo he estado mostrando en algunos momentos del curso, una taza de café con las 4 ecuaciones de Maxwell y dice algo así como, and Maxwell said, Maxwell dijo, y se ponen las 4 ecuaciones de Maxwell y entonces hubo la luz. O sea, Maxwell dijo, aquí están mis 4 ecuaciones, entonces se hizo la luz. Y bueno, se hizo la luz porque precisamente se refiere al hecho de que la luz es una onda electromagnética. La luz está compuesta de un campo eléctrico y de un campo magnético, que veremos ahora que esos campos eléctricos y campos magnéticos tienen orientaciones transversales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta allí, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna observación? Bien, vamos para allá entonces. Ahí está. Esa es la ley de Ampere. Vamos a ver bien la ley de Ampere. Ahora quiero llamar la atención a las direcciones, a las orientaciones. Eso es muy importante. Para ver, ya que estamos hablando de onda, para poder ver hacia dónde se propaga la onda, ¿no? Entonces quiero ver la parte de la variación espacial también. Entonces hay que voltear a ver la ley de Ampere, ¿no? Y esto, para ver y llegar a la conclusión, por la forma en la que ellas están relacionadas, que son rotacionales, que campo eléctrico y campo magnético ambos están en direcciones que forman 90 grados. Sus orientaciones forman 90 grados, campo eléctrico y campo magnético. De una vez, cuando tú volteas a verlo allí, en la ley de Ampere, te das cuenta que E y H son ortogonales, ¿no? Son transversales. Date una ojeada a ese texto allí.
obsérvate entonces lo siguiente. El campo eléctrico está variando en el tiempo, eso es lo que nos dice la ley de Ampere. Una variación del campo eléctrico en el tiempo me genera un campo magnético, pero nunca hemos hecho una observación de manera explícita a las direcciones del campo eléctrico y del campo magnético. Entonces, mira, si el campo eléctrico varía en el tiempo, varía con el tiempo, entonces en algún punto, entonces el H generado tiene rotacional en ese punto, eso es definitivo, ¿ok? Entonces dice así, por lo tanto, H tiene una variación espacial en una dirección normal a su dirección de orientación. ¿Ok? O sea, el campo eléctrico varía en el tiempo, eso quiere decir que se genera un campo magnético y el campo magnético generado en ese punto va a tener un rotacional. Entonces eso quiere decir, bueno, H debe variar espacialmente y varía espacialmente en una dirección que es normal a su dirección de orientación. ¿Ok? Eso es importante porque la variación espacial va a estar relacionada con la dirección de propagación de la onda. ¿Ok? Vamos ahora a hacer lo mismo, pero desde el punto de vista de la ley de Faraday. Entonces, observa que ahora en Faraday quien varía es el campo magnético en el tiempo. Entonces puedo hacer algo muy parecido a lo que está escrito aquí para el campo eléctrico. ¿Ok? Porque si el campo magnético varía en el tiempo, entonces quiere decir que hay un punto en el que va a haber un campo eléctrico que se genera y que tiene rotacional ese campo eléctrico en ese punto. ¿Ok? Aquí está el texto, entonces. Si el campo magnético está variando con el tiempo en algún punto, entonces el campo eléctrico generado debe de tener un rotacional en ese punto. Por lo tanto, el campo eléctrico debe variar espacialmente en una dirección que sea normal a su dirección de orientación. Entonces, observa que, concluyendo, aquí está, por ejemplo, podemos decir que H va a tener una dirección de orientación y una dirección en donde varía espacialmente. ¿Ok? Y dice aquí, bueno, H varía espacialmente en una dirección normal a su dirección de orientación, pero E también va a variar espacialmente en una dirección normal a su dirección de orientación. Lo que yo puedo sacar en conclusión de esta expresión aquí en Faraday y de esta expresión aquí en Ampere es que H y E tienen direcciones de orientación que son ortogonales, que forman 90 grados. La dirección de orientación de ellos forma 90 grados. Y hay también otra observación que se puede ya hacer, pero que está relacionada entonces ahora a la variación espacial tanto de H cuanto de E. Y es que ambos campos coinciden en la variación espacial, siendo normal a su dirección de orientación. ¿Ok? La dirección de orientación del campo eléctrico y del campo magnético, esas direcciones de orientación son de 90 grados. Pero la variación espacial, ¿ok?, debe ser normal, por lo que dice la variación espacial debe ser normal a la dirección de orientación. Eso tanto para H cuanto para E. Pero si E y H forman 90 grados, entonces quiere decir que ambos campos deben de coincidir en su variación espacial. Toda esa información la podemos sacar de tanto de la ley de Ampere cuanto de la ley de Faraday, que no nos habíamos puesto a ver o a detenernos a ver esos pequeños detalles que son extremadamente importantes de aquí en adelante. Entonces, lo he puesto de una manera más resumida en el siguiente párrafo. De esta manera, entonces, E y H se encuentran en un plano transversal, ¿ok? Dirección de orientación de 90 grados, ¿ok? E y H. Pero la variación espacial
es perpendicular a ese plano. Lo que quiere decir que la variación espacial tanto de E cuanto de H coinciden. Entonces, aquí les tengo un ejemplo. Aquí tenemos X, tenemos Y y tenemos Z. La dirección de orientación del campo eléctrico está en X. Acá lo puse nuevamente en una pequeña figura que encontré en el sádico, me parece. El campo eléctrico está en X. El campo eléctrico tiene su dirección de orientación en X. El campo magnético tiene su dirección de orientación en Y. Aquí está H. ¿Ok? Entonces, observa, ellos definen la dirección de orientación de tanto del campo eléctrico cuanto de H, están en un plano transversal, forman 90 grados. ¿Ok? Eso sacándolo de la ley de Ampere y de la ley de Faraday. Pero ahora viendo la variación espacial, entonces vamos a ver la variación espacial de X, digo, del campo eléctrico. Esa variación espacial se está dando en Z, y la variación espacial del campo magnético también se está dando en Z. Entonces, E y H forman un plano transversal, ok, dirección de orientación de E y de H es de 90 grados, pero la variación espacial está perpendicular a ese plano, ok, y hay algo más interesante todavía, que es lo que habíamos dicho en el slide anterior. Ok, sabemos de Faraday y de Ampere de que la variación espacial que requieren ambos campos en la dirección normal a su orientación, ok, pero ahora obsérvate, ocurrirá solo en la dirección de propagación de la onda, o sea, perpendicular al plano transversal. Todo lo que está diciendo aquí es lo siguiente, está diciendo que la variación espacial coincide con la dirección de propagación de la onda. Entonces, aquí tengo el ejemplo, por ejemplo, dice aquí, onda electromagnética transversal que se propaga en K. Entonces, la dirección de propagación de la onda es en K, es en Z, ¿ok? Aquí te lo pongo entre paréntesis, en Z, ¿no? Es en K, ¿ok? Entonces, esa dirección de propagación de la onda coincide con la variación espacial, ¿no? Entonces, variación espacial y dirección de propagación de la onda son paralelas. Entonces, tú quieres saber hacia dónde está la propagación de la onda, toma E, haz el producto vectorial con H y eso te va a dar la dirección de propagación de la onda, te va a dar la dirección de la variación espacial, porque, vuelvo y repito o reitero, son paralelos, ¿no? La dirección de propagación y la variación espacial de las ondas son paralelas. Entonces, es de esa manera simple, ¿no? E con H, el producto vectorial con H, te debe dar entonces la dirección de propagación de la onda hacia dónde está variando espacialmente la onda. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere agregar algo? Bien, vamos para allá. Entonces, vamos a intentar ilustrar un ejemplo y aprovechamos esa misma figura, ¿no? Las orientaciones en esa misma figura, ¿no? Tanto para E cuanto para H, y entonces la dirección de propagación. Ok, tenemos un campo eléctrico aquí que está en la dirección de X y dice la onda se propaga en Z. Por lo tanto, la variación espacial de E solo puede ser con Z. Ahí escribimos la ley de Faraday, rotacional de E, parcial, y aquí está entonces la dirección de orientación del campo eléctrico está en X, la variación espacial se da en Z y en A de Y, ok, es entonces en donde me va a dar a mí, A de Y en ese caso me da a mí entonces la dirección de orientación del campo magnético, ok. Entonces aquí igualando entonces como esto es ley de Faraday, me queda menos mu sub 0 parcial de H con respecto al tiempo, y esa H entonces está en la dirección de Y. Varía en el tiempo, pero su orientación está en Y. ¿Ok? Entonces, tú puedes concluir lo siguiente.
para la ley de Faraday, la dirección del rotacional de E, cuando tú haces el rotacional de E, entonces eso te va a dar la dirección de orientación del campo magnético en la ley de Faraday, ¿ok? Algo muy parecido sucede, por ejemplo, en el caso de la ley de Ampère. Nuevamente observa entonces que tiene Z, la variación espacial está en Z, el campo magnético está en la dirección de orientación en Y A de X te va a dar entonces la dirección de orientación del campo eléctrico. Y entonces podemos concluir que en el caso de la ley de Ampère, la dirección del rotacional de H te va a determinar la dirección de E. ¿Ok? Entonces, es algo muy simple. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, de esas pequeñas inferencias que se salen de la ley de Ampère y de Faraday, y que no lo habíamos visto, no nos habíamos puesto a verlo hasta el día de hoy, que hemos visto entonces las ecuaciones de propagación de la onda electromagnética. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí este caso aquí. La solución de la ecuación de onda de E y H son ondas que se propagan hacia adelante y hacia atrás y que tienen para el campo eléctrico la forma genérica. Esto es una forma genérica para la solución para el campo eléctrico. Obsérvate entonces, el campo eléctrico está con una orientación en X, se propaga en Z y tiene una dependencia temporal. Entonces, tendría entonces aquí una amplitud de su X que depende de Z y T nuevamente, y más, y entonces ahora una amplitud X prima que depende de Z y de T. Colocándolo entonces ahora, me queda aquí entonces coseno K sub 0 Z menos omega T, la fase, más aquí tenemos la amplitud, y entonces acá tenemos K sub 0 Z más entonces omega T, que sería la fase. Y entonces definimos ahora quién es K sub 0. Tú ya lo conoces de tu curso de onda. Es omega sobre C. Y es el número de ondas en el vacío, o lo llamada frecuencia espacial. ¿Ok? Número de ondas en el vacío o frecuencia espacial. Viene dada en radianes por metro. Omega es tu frecuencia temporal en radián. Y de su X, pues, es la amplitud de la onda. Pregunta, muchachos. ¿Dudas? Muy fácil, ¿verdad? Bien, vamos a dejarlo por allí en términos de temas. Nos hace falta entonces campos armónicos en el tiempo para entonces poder acabar escribiendo las 4 ecuaciones de Maxwell en forma fasorial, que sería para campos armónicos en el tiempo, y entonces con eso concluimos la materia del semestre. Voy a salir de aquí, si no hay preguntas, voy a salir de aquí. Yo tengo que ir a una reunión. Vamos para acá. ¿Qué les puedo decir? En eCampus, la plataforma eCampus, hay una práctica de problemas, una lista de problemas. Yo, de todas maneras, ahí está la base. Yo voy a agregar otros problemas, voy a hacer algunos cambios, pero ahí hay una lista de problemas que se pueden comenzar a trabajar desde ya. Y bueno, ya terminamos ya la próxima semana, terminamos básicamente la parte de la teoría.
Terminamos ya la próxima semana la parte de la teoría y comenzamos a hacer la práctica de los problemas. Preguntas, dudas, muchachos. Se acabó el semestre, literalmente. Bueno, por mi parte no tengo preguntas hasta el momento de lo que explicó hoy. Ok, yo tengo la práctica, voy a hacer algunas modificaciones en la práctica, pero la base de la práctica de problemas está allí en la plataforma de campus. Voy a agregar uno que otra cosa, pero esa es básicamente la base, ¿no? Estoy deteniendo la grabación.